¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy tenemos un programa de carácter histórico. Es un cortometraje hecho en un país que ya no existe más, Checoslovaquia. Todavía en los últimos años del comunismo, en 1988, hicieron este documental que ustedes van a ver ahora, que reconstruye con un muy minucioso material de archivo y evidentemente una gran investigación histórica que lo acompaña, la historia de la presencia nazi en Checoslovaquia en años de la Segunda Guerra Mundial. Que es una historia relativamente poco conocida y que está contada, como ustedes van a ver, desde la indignación de suponer que Checoslovaquia podría haber resistido al nazismo y no lo hizo muy relativamente, ¿no? Independientemente, por supuesto, del heroísmo de muchos patriotas checos que sí resistieron, ¿no? Todo esto aparece contado, como les digo, con ayuda de excelente material. No hay más que la fecha en el film, por eso sabemos que es del 88, y al principio aparecen una cantidad de nombres vinculados con la realización, que son, según dice el locutor en castellano, básicamente asesores, que han colaborado desde el punto de vista histórico con la película, pero no aparece un director acreditado. No obstante, el material es buenísimo y bueno, espero que lo disfruten. La cinematografía checoslovaca presenta el macizo gris de hormigón y acero, testigo mudo de lejanos días trágicos, días de traición, la que dejó al libre albedrío de la agresión fascista a un país y su pueblo. la República Checoslovaca, país reconocido en los años 30 de nuestro siglo como bastión de la democracia, país que no representaba ningún peligro para sus vecinos. Significaba, sin embargo, un serio obstáculo para la expansión del imperialismo alemán hacia el este. Es seguro que no por casualidad cierta vez declarara el canciller del Imperio Alemán Bismarck: quien domina Bohemia, domina Europa. La época de los tambores. En la película colaboraron año 1945, Nuremberg. Durante el proceso judicial con los criminales de guerra, el antiguo mariscal de campo, Keitel, reconoció: En ningún caso hubiésemos emprendido acciones militares contra Checoslovaquia. No teníamos suficientes fuerzas para vencer las fortificaciones checas sin debilitar nuestras fronteras occidentales. Para el sostenimiento de una larga guerra, Alemania no disponía tampoco de las reservas necesarias. Pero volvamos hasta las raíces de la historia, cuando estos hombres llegaron al poder. En Alemania se registra el golpe fascista. El cargo de nuevo canciller pasa a ocuparlo Adolfo Hitler. Las ideas de la superioridad de la raza nórdica se entrelazan con los planes para lograr el dominio del mundo. Nos encaminamos a la conquista de un nuevo espacio vital en el este y a su total germanización. Declara abiertamente el Führer nazi y secretamente medita sobre las posibilidades de agresión incluso en dirección a Occidente. Por el momento, la expansión fascista triunfa. Sin impedimentos, sin obstáculos. El año 1935. El ejército italiano, sin declarar la guerra, invade Abisinia. Los tanques, los cañones y las ametralladoras del mariscal Graziani
contra los sables y las lanzas del comandante etíope Rafkasi. La Liga de las Naciones declara, por cierto, a la Italia fascista como agresora. Pero, ¿qué le importan en realidad al mundo civilizado ciertos africanos? Los ingleses y los franceses confían en que la guerra en Abisinia desviará la atención de sus propias colonias. ¡Cuánta perspicacia! Pero solo por cierto tiempo. Un año después se registra el golpe fascista contra la República Española. Las potencias occidentales declaran la política de no intromisión. Pero hacia España fluyen armas alemanas e italianas, y a los golpistas del general Franco le ayudan unidades militares completas del eje Berlín-Roma. Los republicanos son apoyados por la Unión Soviética y la ayuda internacional llega de las gentes progresistas de Europa y América. En las filas de los interbrigadistas hay también muchos checos y eslovacos. Por el momento todavía no presienten cuánta verdad encierra el lema de los comunistas. Junto a Madrid se lucha también por Praga. Por mérito de la no intervención occidental, Abisinia fue conquistada y la República Española ahogada en sangre. Pero retornemos al corazón de Europa. Precisamente aquí, desde una serie de años, transcurre una lucha oculta por Checoslovaquia. El pretexto lo dan las cuestiones de las nacionalidades y el instrumento principal de la política expansiva de la Alemania hitleriana lo constituye el movimiento de los alemanes de los Sudetes. Konrad Henlein, líder del partido sudeto-alemán. El 19 de noviembre de 1937 le asegura a Hitler que, por un lado, debe ocultar su adhesión al nacionalsocialismo, pero en el corazón no anhela nada con tanto fervor como la incorporación del territorio sudeto-alemán y hasta de regiones enteras de Moravia y Silesia al imperio. Los henleinianos, a la vez, se constituyeron en instigadores de esfuerzos separatistas en las demás minorías nacionales en Checoslovaquia. Influían incluso en el movimiento antiestatal de los populistas eslovacos. El curso militarista de Hitler era totalmente unívoco. Inevitablemente debía provocar serios temores en Europa. Cuando Alemania implantó la obligación militar general y violó así el Tratado de Paz de Versalles, el gobierno francés consideraba necesaria la concertación de un acuerdo de alianza con la Unión Soviética. La política exterior del ministro checoslovaco de esa misma cartera y posteriormente presidente Eduard Beneš siguió el ejemplo francés y en mayo de 1935 fue firmado el Acuerdo de Alianza Checoslovaco-Soviético. Sin embargo, una cláusula complementaria ligaba la ayuda soviética con la condición de que a Checoslovaquia le concedería ayuda en primer lugar Francia. De este modo, la burguesía checoslovaca y la francesa debilitaron considerablemente la eficiencia del acuerdo. La historia pronto también demostrará cuán poco interés por el destino de Checoslovaquia tienen las potencias occidentales. La dulce Francia finalmente se ocultará detrás de la línea Maginot y observará pasivamente la irrupción de las tropas motorizadas alemanas. Irá de derrota en derrota hasta su derrumbe total. La soberana de los mares, Inglaterra. Su dirección conservadora de Chamberlain siente comprensión casi manifiesta por la política expansionista alemana. Es que se trata también de un aliado potencial contra el bolchevismo, contra la Rusia soviética.
Y así es que los representantes de la política de reconciliación, ya en el año 1937, no ocultaban la opinión de que la cercana anexión de Austria y Checoslovaquia en realidad solo posibilitará la expansión alemana en dirección al este. En esa época, en los estados mayores nazis se iniciaron los preparativos concretos para la agresión contra Checoslovaquia. Inequívocamente, lo confirma la Directriz para la Preparación Bélica Unitaria del Poder Militar. También el conocido protocolo de Hossbach de la Conferencia de la Dirección Hitleriana Suprema en la Cancillería Imperial expresa la intención de Hitler para atacar a Checoslovaquia en breve tiempo y separarla por la fuerza. Por otra parte, el mariscal Göring eso no lo ocultaba en ningún modo ni ante el embajador norteamericano en Berlín, Balit. Parece pues que todos lo sabían todo. ¿Y qué Checoslovaquia? El presidente Dorbeneš asevera que no cree en la posibilidad de la guerra. Confía plenamente en la fuerza de su poder militar, mas esta atraviesa una extensa modernización, rearme frecuentemente frenado por los intereses antagónicos de las firmas armamentistas. El Partido Comunista de Checoslovaquia en vano advierte, agita. Ya a mediados de la década del 30, su secretario general Clement Gottwald dice: llegó el momento para que en el gobierno no se encuentren personas que conspiran con Heinlein e Hitler. Pero para que llegue un gobierno que satisfará las exigencias sociales y con la solución de la cuestión de las nacionalidades, creará una situación tal que en Checoslovaquia, en caso de un ataque de Hitler, se constituirá en un bastión que, apoyándose en la Unión Soviética y su ejército rojo, no será una rampa, sino la tumba de Hitler. Transcurre el fatal año 1938. A finales de marzo, Heinlein obtiene de Hitler la instrucción de formular exigencias inaceptables para el gobierno checoslovaco. Sencillamente, exigir tanto para que nunca podamos sentirnos satisfechos. No se trata en absoluto de defender los derechos de los alemanes de los Sudetes, sino únicamente de la liquidación de Checoslovaquia. Por eso el gobierno imperial desencadena una ola de chauvinismo. El generalato de la Wehrmacht teme el sostenimiento de prolongados y sangrientos combates por las fortificaciones checoslovacas. La frontera checoslovaca con Austria, sin embargo, se halla descubierta, y así se llega a la anexión de Austria, la que se rinde sin ofrecer la menor resistencia. Solemne declaración y palabras de honor de los líderes nazis de que no tienen intenciones hostiles hacia Checoslovaquia, muy pronto debían transformarse en burda falsedad política. Mañana ya puede ser tarde, pero hoy hay tiempo, aun si es que todos los estados, especialmente las potencias, adoptarán una postura clara y unívoca para la salvación de la paz, expresa el comisario popular soviético de Asuntos Exteriores, Litvinov. También a las preguntas de los periodistas norteamericanos sobre qué hará la Unión Soviética en caso de ser agredida Checoslovaquia, Litvinov responde decididamente: naturalmente cumpliremos nuestro compromiso de alianza. Siempre cumpliremos las obligaciones que derivan del tratado. ¿Cómo no recordar simultáneamente las palabras del primer ministro británico Chamberlain? Gran Bretaña no se arriesgará a ningún precio para verse arrastrada a una guerra a causa de Checoslovaquia, país demasiado alejado de Inglaterra y al que los ingleses difícilmente conocen. Sí, ese pequeño país para alguien está lejos y para otros al alcance de la mano.
En abril de 1938, entre Hitler y el general Keitel, fueron fijados los principios fundamentales del Plan Falkrum, Plan Verde. Mi decisión invariable es destruir Checoslovaquia en el futuro próximo por medio de una acción militar, declara Hitler categóricamente. Los preparativos de guerra en la vecina Alemania y las enormes exigencias de Heinlein eran vistos con crecientes temores por el pueblo checoslovaco. Al mismo tiempo crecía también la firme decisión de defender la República. Esto lo confirmó incluso la movilización parcial en mayo de 1938. Los nazis también preparan un incidente provocativo que debía consistir en el asesinato del embajador imperial en Praga, Eisenlohr. Por la unidad de todos, en la defensa de la República se expresaba consecuentemente solo el Partido Comunista de Checoslovaquia. En vano, chocaba con la incomprensión y la miopía política. Para imponer sus objetivos, las potencias occidentales no vacilaban en pasar a la intromisión directa. A Praga llega una comisión mediadora inglesa encabezada por el Lord Runciman. Se hacen intervenciones en beneficio de los heinleinianos. Es humillada groseramente la soberanía del Estado checoslovaco y se viola el derecho internacional. Bajo la presión de Runciman, el dominio de la política exterior checoslovaca pasó a manos ajenas. Defender a toda costa, con todos los recursos. Defenderse con dientes y uñas. Pelear por cada árbol, por cada linde. Pelear por cada casa, por cada aldea. Estas palabras de Clement Gottwald en vísperas del putsch de Heinlein simbolizaban la decisión del pueblo de no darles chance a los destructores de la República. La sublevación en la zona fronteriza estalló el 12 de septiembre en relación con el discurso agresivo de Hitler en el Congreso de los nazis en Nuremberg. Solo 5 días después, el gobierno en Praga, bajo la presión de la opinión pública, decide intervenir con más energía. El golpe, sin mayores problemas, fue liquidado. La mayoría de las víctimas se cuenta entre los defensores de la República. Cayeron muertos unos 110 ciudadanos checoslovacos. Más de 2000 fueron arrastrados a Alemania. El ejército nazi no tuvo tiempo para aprovechar la situación e intervenir militarmente. En Berchtesgaden, sin embargo, en ese período, el premier inglés Chamberlain le asegura a Hitler que las regiones fronterizas checoslovacas le serán entregadas sin la necesidad del uso de las armas. El pueblo checoslovaco se opuso decididamente a la capitulación. Se manifestaba por la integridad de la República. Su decisión la puso de manifiesto con una huelga general. Ante el Parlamento en Praga se aglomeran unas 250.000 personas con la decidida exigencia de que sea formado un nuevo gobierno y con ayuda de la Unión Soviética sea defendida la independencia del Estado, incluso por medio de la lucha. El gobierno del primer ministro derechista Hoxha cae.
En su lugar se constituye un gobierno de funcionarios con la simbólica figurilla del general Zirový. Bajo la presión de las masas, es declarada la movilización. Su rápido transcurso, la obediencia y el entusiasmo de los reservistas crearon condiciones favorables para el ejército checoslovaco para la defensa. Sin embargo, el gobierno checoslovaco no le pidió ayuda a la Unión Soviética. Todas las esperanzas son frustradas con la conferencia de Múnich. El 29 de septiembre de 1938 culminan los esfuerzos de 4 potencias imperialistas, Alemania, Italia e Inglaterra con Francia, por sacrificar Checoslovaquia y cederles a los nazis sus territorios fronterizos. De mi parte sería una locura si quisiera conducir al pueblo hacia el matadero en este momento de una guerra aislada. Con estas palabras, el presidente Beneš defendía su decisión de aceptar el dictado de Múnich. No quiero criticar, dijo el ministro checoslovaco de Relaciones Exteriores, Dr. Krofta, pero para nosotros es una catástrofe de la que no somos merecedores. No sé si de esta decisión adoptada en Múnich tendrán provecho otros países, pero seguramente no somos los últimos. Después de nosotros, también otros serán afectados. La postura soviética con respecto a Múnich fue unívoca. Todo el mundo, todas las naciones ven con claridad cómo bajo el manto de frases agradables de que Chamberlain salvó la paz, fue consumado un acto que con su descaro superó todo lo que se había llegado en la primera guerra imperialista. El Partido Comunista de Checoslovaquia declara por boca de Klement Gottwald: El gobierno no tenía derecho constitucional ni político para capitular. El pueblo quería luchar. Toda la nación quería defender su país por todos los medios. Aquí habían recursos para la defensa. El ejército fue movilizado. En las fronteras se alzaban magníficas fortificaciones. El ejército no capituló. Capituló el gobierno, dijo el general Luja, comandante del segundo ejército de Moravia del Norte. El ejército invicto retrocedía. Los soldados se retiraban de sus posiciones sin haber hecho un solo disparo. Largas columnas militares se mezclaban con las filas de familias checas en fuga y con grupos de antifascistas alemanes que no querían volver al imperio. 4 firmas al pie del documento muniquense de la traición. Checoslovaquia quedó estratégicamente debilitada con la pérdida de la economía de las zonas fronterizas. Le fueron usurpados casi 30.000 kilómetros cuadrados de territorio con 3.600.000 habitantes. Las potencias occidentales, por cierto, se comprometieron a conceder garantías para estas nuevas fronteras, pero en realidad para el país en el corazón de Europa restan ya solamente 6 meses de existencia. Desde el punto de vista del derecho internacional, el nulo Tratado de Múnich, acordado sin la presencia del Estado al que le concernía, tenía el valor de un andrajo. Fue concertado con la certeza de que no sería respetado. El posterior arbitraje de Viena prosigue atenazando a Checoslovaquia en beneficio de la Hungría de Horthy. Los nazis apoyan con todos los medios el movimiento de los populistas en Eslovaquia. Los obliga a romper el Estado común con los checos.
Smesh se marcha al exilio en Inglaterra y le deja libre el sillón al tragicómico personaje del presidente Haja. El año 1939 es ya solo una culminación trágica. Se procede a la persecución y detención de gente progresista. El Partido Comunista se prepara para la lucha en la ilegalidad. El 14 de marzo, Józef Tiso proclama la independencia de Eslovaquia. En la víspera del día fatal, sobre el presidente Haja, durante su visita en Berlín, es ejercida una presión brutal. Göring amenaza con bombardear Praga, y el gobierno del premier derechista Beran emprende servilmente el camino del colaboracionismo. Así culminó la traición de la burguesía checa, cuyos representantes no alzaron la voz de protesta contra la complementación de la agresión nazi. 15 de marzo de 1939. La destrucción y la ocupación de Checoslovaquia son pagadas con las vidas de 360.000 ciudadanos checoslovacos. En las manos de los ocupantes cayó el armamento y demás accesorios destinados a 45 divisiones. A la vez se apoderaron de una moderna industria de armamentos, la cual podía cubrir permanentemente las necesidades bélicas de un ejército de 1,5 millones de hombres. Era un refuerzo propicio al que no poco después la Wehrmacht utilizará con éxito contra Francia e Inglaterra. La lucha, sin embargo, no finalizó. Los checos y los eslovacos no esperaban pasivamente su liberación. En gran medida se extendió la resistencia en el país, organizada por el Partido Comunista y otras fuerzas antifascistas. Soldados checoslovacos se marchan ilegalmente al exterior. Sacrifican sus vidas en las arenas africanas junto a Tobruk. Pilotos de las escuadrillas checoslovacas luchan detrás de las palancas de mando de los Hurricanes y Spitfires en la batalla por Inglaterra. Submarinos nazis que envían a pique convoyes de las fuerzas aliadas en el Atlántico pasan a ser botín de los Liberators con tripulaciones checoslovacas. En territorio de la Unión Soviética va surgiendo una unidad militar checoslovaca. Fue la primera unidad extranjera que luchó al lado del Ejército Rojo. De esa unidad, en la primavera de 1944, surgió el primer cuerpo de ejército checoslovaco. En ayuda de la insurrección nacional eslovaca en septiembre de 1944, se trasladó a la zona liberada del país natal la segunda brigada checoslovaca de paracaidistas, así como el primer regimiento aéreo independiente de cazas desde la Unión Soviética. Al lado del pueblo eslovaco se pusieron también patriotas de muchos países europeos. Por su significado, la insurrección nacional eslovaca se incluyó entre las mayores acciones de este tipo en la historia de la Segunda Guerra Mundial.
lucha en los territorios checos culminó con el levantamiento de Mayo. ...17 de mayo de 1945... 8 días después de la liberación de Praga por el ejército soviético... por la histórica plaza de la ciudad vieja marchan los soldados checoslovacos... que no obstante la traición, lucharon hasta el final victorioso. Fueron capaces de hacer lo que no pudieron realizar en otro tiempo las guarniciones de las fortificaciones fronterizas que fueron cedidas sin lucha. Regresan los patriotas, recluidos durante años en los campos nazis de concentración. Se encuentran aquellos quienes, a pesar de todo, no dejaron de confiar. El macizo gris de hormigón y acero. En el fatal año 1938, estas paredes podían hacerle frente a la expansión nazi. Pero las más firmes fortificaciones, las armas más perfectas, no son nada cuando no hay comprensión entre las naciones, entre las gentes.